a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un saludo a su amigo Iván Donaldson y bienvenidos a este podcast, video, sonido, más sonido que video. Les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, un gran abrazo. Hola a todos, mi nombre es Lenin Alejandro y también los saludo desde este lugar. ¿Y usted qué canal tiene? Yo tengo el canal de Camino a la Gnosis. Muy bien, Lenin. Pues en esta ocasión queremos platicarles un poco acerca de ni más ni menos que Siddhartha Gautama, el Buda Sakyamuni, el Buda histórico. Porque aunque para nosotros parezca sorprendente y para muchas personas parezca sorprendente, existe mucha confusión y muchas ideas equivocadas al respecto de quién fue Buda, qué hizo Buda, y comentarios como por ejemplo, ¿no? Hay que respetar las religiones, unos creen en Jesucristo y otros creen en Buda, ¿no? O unos creen en Dios y otros creen en Buda, sin saber que el budismo como tal pues ni siquiera es en sí una religión, por decirlo de alguna manera, porque no creen en un creador o en algo que se le parezca, ¿no?, al cristianismo. Y otra con la que me gustaría empezar también es decirles que pues Buda no es el señor gordito que las personas ven y que piensan que Buda es un gordito pues feliz que sonríe y que le sobas la panza. Entonces, para explicarles que Siddhartha Gautama, el Buda histórico, el Buda Sakyamuni, pues era un tipo muy flaco, ¿no? Sí, claro, totalmente flaco. Inclusive decían que podía tocar sus costillas tocándose la panza, ¿no? Que diga, su columna tocándose la panza de lo flaco que estaba. Sí, claro, pues, inclusive pasó un periodo como de 7 años, ¿no?, de su vida en el que prácticamente estaba muerto de hambre, no comía nada. Pero antes de llegar a todo esto, pues platicarles un poquito acerca de su historia. Y pues bueno, Buda, muchas personas dicen que nace en India, pero otras personas más lerdas y escrévidas más letradas dicen que en realidad nació en Lumbini, en Nepal, ¿no? Uh-huh. Así es. Él nace en una familia pues millonaria, ricos, era un castillo, era un palacio. Un palacio, de hecho tenía 3 palacios. Tenía 3 palacios y era de la familia. Él era un príncipe. Exacto. Uh-huh. Era un príncipe de la familia de los Sakyas, que eran príncipes guerreros, ¿no? Claro, y por eso se le llegó a nombrar como Sakyamuni, ¿no? Uh-huh. Que era guerrero de los Sakya. Y estamos hablando de 400 a 550. Si es que no se sabe bien. Más o menos. Se sabe, o sea, sí. Hay gente que dice que en 400 antes de Cristo, uh-huh, y hay otras personas que estamos hablando del 550, o tal hasta vez 600 también se va por ahí. Entonces, pues es muy difícil saber. Después de todo lo que estamos platicando, es una persona muy famosa y que se ha escrito mucho de él y se escribió años posteriores, y además los primeros escritos acerca del Buda me parece que son del primero después de Cristo. Claro. Entonces, por eso también no se tiene la información tan exacta, ¿no? Pero sí se sabe que sí existió, sí hay registros, sí hay todo, pero decir con precisión una fecha en la que nació es difícil, ¿no? Y también decir que no es el único Buda que ha existido. Sí es el que fundó la doctrina del budismo como tal, de la cual parten muchas de estas corrientes que se derivaron después, pero sí han existido otros Budas en la historia que también han tenido mucha repercusión. Claro, y se dice que él era el número 28, uh-huh, el Buda número 28. Y creo que también es importante empezar platicándoles qué significa Buda, ¿no? Y decirles que es el número 28 no porque hubieran 28 Budas simultáneos, sino que era la llegada a la Tierra del Buda número 28, exacto, y sí, los anteriores estuvieron en otras eras, en otros ciclos, en otros tiempos anteriores, ¿no? Claro. Y sí sería bueno definir, qué es Buda, ¿no? Entonces, para la definición, pues simplemente un Buda es una persona que está despierto o que está iluminado. Exacto. Uh-huh. Y entender que, pues para poder adentrarnos más, ¿no?, y comprender mejor la historia de Sakyamuni o su forma de pensamiento, primero entender que cuando hablamos de un ser iluminado en el concepto como tal, pues realmente somos simples mortales que estamos intentando entender lo inentendible desde el punto de vista de estos simples mortales, ¿no? Porque es imposible poder entender una mente infinita, multidimensional, multiabarcante, omnipresente, omnisciente, como lo era y lo es un Buda. Entonces, bueno, comprender que él nace en este reino, en este palacio, que eran 3 Sí, era uno de invierno, uno de verano y otro de lluvia. Entonces, dependiendo de la estación y el clima, era la que iban. Exacto. Entonces, imagínate el tamaño que tenía
su palacio, ¿no? Y ahí decir que pues la mamá, ¿no? Que se llamaba Maya, por cierto, ese es un dato bastante curioso. La madre de Siddhartha Gautama, esta Maya, que era pues una reina, resulta que, bueno, pues está embarazada y como era la costumbre, pues obviamente tienen que mandar a llamar al adivino, digamos que al profeta, a ese ser que era como el chamán, digamos, ¿no? Al sabio, para que les dijera cuál era el futuro de este niño al verlo ya cuando naciera. También es importante decirles que según la historia, la leyenda, el mito, se dice que cuando ella está embarazada tiene un sueño donde ve un elefante blanco que le entrega a este niño. Entonces, colmillos, creo. Exacto, y este elefante pues en realidad vendría representando un simbolismo en el mundo de los sueños oníricos, que lo interpretan como que va a nacer un gran ser, ¿no? Un ser muy muy importante para la historia de toda la humanidad, y no solo de la India, de Nepal, de el Tíbet, de China, de todo ese lado, sino que para el mundo entero. Entonces cuando nace pues mandan traer a este adivino para que lo vea, y entonces el adivino pues les espanta, ¿no? Le da miedo, le da, como diremos aquí en México, le da el tramafat, le da el váguido cuando revisa, ¿no? Lo que este niño tiene en sus manos, las marcas que tiene, y les dice que hay de dos sopas, ¿no? Que se va a convertir en un rey que va a gobernar a todo el mundo conocido, superior a todos los reyes anteriores. Se va a convertir en el emperador del mundo. En emperador del mundo, o se va a convertir en un gran maestro espiritual, monje renunciante. Bueno, no había monje como tal, porque lo podemos confundir con budismo, todavía no existía. Se iba a convertir en una asceta, ¿no? En un renunciante. Sí les decían monjes ascetas. Sí, o sea, sí. Dice, porque practicaban en monasterios, ¿no? Como tal. Pues sí, pero digamos que se iba a convertir en un renunciante, ¿no? En un practicante del hinduismo, por decirlo de otra manera, y que iba a ser un gran maestro, ¿no? De espiritualidad. Y obviamente pues eso le causa un gran conflicto al papá, porque el papá quería un heredero del reino de los guerreros, ¿no? Del reino de los Sakyas. Y fíjate que hay un detalle curioso ahí, que también dentro de la leyenda cuentan que cuando él era niño, de hecho de todo el tiempo, todo su cuarto o todo su lugar donde él dormía estaba lleno de algodón. Él vivía rodeado de algodón. Eso no lo sabía. En el lujo total. En el lujo total. Su cama y todo su lecho era puro algodón. Todo era de algodón en su habitación. O sea que si se caía no se podía dar el mape. No se podía pegar en la cabeza, ni descalabrar, ni nada, ¿no? Sí, y si hacía berrinche no le pasaba nada. No le pasaba nada. Sublime. No, pues vivía. Qué curioso, lujo, ¿no? Que así al principio de su vida, completamente rodeado de algodón y de sedas y todo este tipo de lujos. Algo así le pasó a Lenin, yo recuerdo así, que nos contó. Así más o menos. Sí, nada más que no eran algodón eran plumas. Sí, no más. Era de pavo real. Pavo real. Bueno, ya disculpen ustedes el desvío de la información. Sí, ya más quería comentarles algo muy rápido. Hay muchos mitos. Recordemos que estamos hablando de una historia real, pero convertida en muchas ocasiones en mito o leyenda, ¿no? Claro. Entonces también se dice que no solamente llegó un sabio, sino que llegaron muchos sabios. Sí, claro. Y todos coincidían. Y todos coincidían menos uno. El que era más joven, él decía que no, que lo que él veía es que él se iba a convertir en un Buda. Y según la historia dicen que fue el único que le atinó. Aunque digo que el conflicto está ahí porque no existía la palabra, al menos que yo sepa, no existía la palabra como tal. Más bien era como que se iba a convertir como en un maestro encarnado, ¿no? Como una luz para el mundo. Aunque ¿no? También hay que recordar que muchas de estas historias fueron escritas muchísimos años después. Mucho tiempo después. Y que ya hablan de otros términos que a lo mejor antes no se conocían, pero que ya después sí eran conocidas, ¿no? Pero entonces es este hombre, este sabio, el que él conoce, que me parece que es como a los 29 años o algo así, que le genera como esta sensación, inmediatamente lo percibe a este sabio y se da cuenta de que él está en profunda paz y en profunda calma, y es entonces cuando él sabe que existe otra cosa, además de lo que había vivido, ese joven, sí, porque el que hablamos, el original, el que tú decías, el que tú comentabas, el sabio que lo revisó primero y que le revisó que tuviera las 32 marcas que se decían que eran muy importantes y que siguen teniendo los que nacen como Budas, ¿no? Sí. Como Budas encarnados. Ese sabio estaba muy triste porque decía que lo único malo que él veía es que él no iba a poder vivir el tiempo suficiente para aprender de estas enseñanzas de esta gran persona que veía ahí, que acababa de nacer. Exacto. Entonces esa era su tristeza. Y de ahí llama la atención esto, que pues hace una gran mella en el espíritu, en la conciencia del padre del Buda Sakyamuni, de Siddhartha, donde pues realmente trata por todos los medios de que él adore, ame y le encante la vida de rico, del palacio,
le da pues los mejores manjares, los mejores maestros, todo es perfecto, todo es maravilloso, no existe el sufrimiento. Si alguien estaba enfermo, le prohibía que se acercara al niño para que él no conociera lo que era la enfermedad. De hecho, tenía prohibido salir del palacio. Tenía prohibido salir del palacio. Exacto. Y esto va haciendo que Siddhartha, pues, digamos que crea o piense que vive, que el mundo entero es un mundo lleno de felicidad, donde no hay vejez, no hay enfermedad. O sea, en términos... Que todo es opulencia. Todo es opulencia. En términos actuales sería un mi rey. Un mi rey, un nini, pero con mucha lana. Con mucha lana. Entonces, lo que sucede es que, pues como les comentó Ricardo hace rato, lo que pasa es que Siddhartha comienza, y hay muchas versiones de esta historia, pero lo que pasa es que Siddhartha comienza a darse cuenta que hay algo raro, ¿no? Como dirían por ahí, hay algo mal aquí. Que algo no cuadra. Que algo no cuadra, y entonces dice, bueno, pues tengo que ver qué hay más allá de las paredes de mi palacio para poder saber qué está sucediendo. Obviamente en ese inter, pues el papá, nada tonto, ¿no? Dice, ¿qué voy a hacer? Pues le pongo la esposa, ¿no? Para que conozca las miles del amor, y en estas miles del amor pues ya no quiera salir porque está muy feliz con su esposa, ¿no? Entonces Siddhartha Gautama se casa, que también era una princesa, ¿no? Que también era una princesa, se casa, todo es felicidad, a los 16 años, ¿no? Pisos de algodón, todo maravilloso, todo feliz. Todo un reality show. Sin embargo, Gautama, exacto, todo un The Truman Show, de Siddhartha Show, ¿no? Perfectamente bien planeado. De Gautama Show. Y el problema aquí es que pues sí, empieza Gautama a sentir que existe algo, ¿no? Siddhartha Gautama, Buda Sakyamuni, comienza a sentir que existe algo que lo llama, ¿no? Algo que lo impulsa a investigar qué hay allá afuera. Y aquí es donde vienen muchas leyendas, donde se dice que, pues, convence a su chofer, ¿no? Que le dice, oye, pues, ¿cómo ves? Y tú me conoces de chiquito y todo, dame chance de escapar. Dame un paseíto. Un paseíto nomás para ver qué hay del otro lado, es que no lo conozco, ¿no? Y entonces el chofer le dice, no, mijo, ¿cómo crees? Si tu papá se entera me va a colgar de los ojos, ¿no? De las narices, le dice, si se entera. Entonces, pues yo creo que no, total que lo convence, ¿no? Entonces ahí es donde también algunos dicen que fueron varios viajes y otros dicen que solo fue uno. Pero bueno, para no hacerles el cuento tan largo, sale en este viaje. ¿Y qué es lo que ve, compañeros? ¿Qué ve en este viaje cuando sale del palacio? Obviamente disfrazado como si fuera cualquier persona dentro del carruaje. Pues ve la realidad que hay fuera del palacio, ¿no? Que ve la pobreza y ve, de hecho, que es un contraste terriblemente abrupto entre lo que él estaba viviendo y lo que había afuera del palacio. Pues estaban los mercados también, estaba toda la gente que vendía todo tipo de comida, de artilugios, inclusive hasta de otras religiones. Y entonces él se da cuenta de que ha vivido en un engaño, de que ha vivido completamente solamente en una parte de la realidad, que es la que su papá quería que él conociera, ¿no? Sí, de hecho se dice que ve 4 cosas que le llaman muchísimo la atención. Los 4 puntos que derivan en las 4 nobles verdades. Exactamente. Y el primero que le llama la atención pues es la vejez. Ve a alguien que envejece y un dice, viejito, dice, ¿eso qué es? Ajá. Yo nunca lo he visto en mi palacio. ¿Por qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué se le cae la baba? ¿No? ¿Por qué no puede caminar bien? ¿Sí? ¿Por qué está todo arrugado como una pasita? ¿no? Claro, después observa. Pero le pregunta, en la historia dicen que le pregunta al chofer, ¿no? Y el chofer pues como que se ríe y dice, no, este sí está bien ingenuo, pobre morro, ¿no? Pobre muchacho, está todo ignorante y todo inocente. Y ya le dice, bueno, pues es un viejito, y es que todos tarde o temprano pues vamos a estar como él, vamos a estar viejitos, y pues es algo que es inevitable, ¿no? Y Gautama pues queda en shock, dice, espérate, qué óvole, aguanta, le empieza a dar también un tramafat, ¿no? Como le dio al papá cuando nació, y se impacta, ¿no? Que existe esto de la vejez y que todos tarde o temprano. La pobreza también. Sí, claro, y de hecho el segundo que ve es la muerte de alguien. Un funeral. Un funeral, entonces también le llama mucho la atención y nuevamente pregunta, ¿y eso qué es? ¿Dónde estaba? Porque yo nunca lo había visto. Y ya le dice el chofer, pues es un muerto, ¿no? Y le dice, ¿y ese cómo se come? ¿no? Y él le dice, no, mijo, no se come. Lo que pasa es que todos, tarde o temprano, pues vamos a morir. ¿Y pero qué es eso de morir? Pues que vamos a dejar de existir en este plano, que nuestro cuerpo va a dejar de moverse. Y entonces, pues obviamente Gautama entra a un más shock, ¿no? Y dice, ¿cómo? Vamos a estar viejitos y aparte de eso nos vamos a morir, ¿no? Y entonces, pues eso lo afecta aún más, ¿no? ¿Y luego qué ve? Luego lo que sigue es un enfermo. Exacto, ve a alguien que estaba enfermo. Algunos dicen que tenía mucha tos, otros dicen que era un señor que
tenía unas como ámpulas terribles en la piel, pero pues estaba ahí enfermo y como que pidiendo dinero, y entonces Gautama dice Santa Madre de Dios, aunque no era su idiosincrasia, pero ya latinizado, dijo Santa Madre de Dios crucificado, y entonces se espanta y dice, wow, entonces ahora también sé que la muerte es inevitable, la vejez es inevitable y que la enfermedad es inevitable porque tarde o temprano nos vamos a enfermar. Obviamente el chofer pues le da toda su explicación de lo que es la enfermedad o qué se siente estar enfermo, y Gautama pues está ahora todavía con más shock, más tramafatado. De plano sí estaba muy tramafatado en ese momento, pero viene la última que creo que lo terminó de tramafatar, que fue que vio un asceta. Exacto. ¿No? Y ese fue el sabio, digamos que se desprendió de toda la riqueza. No, o sea, pero espere. Para que no nos vayan a decir que no sabemos, no la vayamos a regar. Los 4 puntos importantes que vea, acuérdese, van a ser la enfermedad, la muerte, la vejez y el sufrimiento. Entonces, porque ve que alguien está pues llorando, que está sufriendo, y le dice, pues, ¿qué es eso, no? Y ya le explica, pues es inevitable que todos los seres tarde o temprano sufran, ¿no? Entonces Gautama desde ahí se da cuenta que existen estos 4, digamos, vas a llamarle enemigos, o grandes verdades, o grandes cosas que son inevitables, que van a ser de nuevo la vejez, la enfermedad, la muerte y el sufrimiento, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ve asceta, ¿no? Sí, y le llama mucho la atención, y entonces pues parece que sí es tanto lo que le llama la atención que desde ahí decide él también convertirse en una asceta. Porque esa fue la razón, fue precisamente porque cuando conoce a este hombre, él se da cuenta de que vive en completa austeridad. Totalmente que no tiene lo nada, contrario a él. Que no tiene absolutamente nada, no tiene posesiones, no tiene riqueza, no tiene... de hecho, él prácticamente come prana o come del aire o come cualquier cosa que no tiene para nada que ver con los manjares a los que estaba acostumbrado. Exacto. Y sin embargo, él logra percibir en esta persona una gran calma, ecuanimidad, una gran paz interior. Incluso lo describe como en su mirada, ¿no? En su mirada puede ver todas estas cosas traducidas en esa iluminación o en ese entendimiento que hasta ese momento él no conocía. Claro. Ahora, aquí no lo dicen, pero de nuestra cosecha, siguiendo la lógica, pues es muy probable que cuando vio a este asceta o a este renunciante, ¿no? Le haya dicho al chofer, oye, ¿y este tipo qué es, no? ¿Por qué tan galán, no? Y entonces es probable que el chofer pues le haya explicado, oye, pues mira, son personas que se dedican a lo espiritual y toda su vida se la pasan haciendo ofrendas a los dioses, que se la pasan meditando, que bla, bla, bla. Son personas que sufren mucho. Son personas que aceptan el sufrimiento y lo transforman, se alejan del mundo, y Gautama dijo, como que eso me está gustando, como que ya me vi así, ¿no? Y entonces el chofer dice, este niño sí está muy loco, de verdad que cómo se le ocurre eso, pero pues tengo que regresarlo en friega antes de que su papá se entere y me corte los cabellos. Y entonces inmediatamente regresan al palacio, pero para ese momento Gautama ya pues está totalmente afectado por estas visiones. Ya había nacido su hijo, tiene un hijo, que ahorita no recuerdo su nombre, pero con nuestros archivos podemos buscarlo. Era como Rágula o algo así, por tal. Tiene a su hijo, ¿no? Y entonces lo que hace es que algunos dicen que fue un error, pero pues no puede haber errores en un Buda, pero pues sí, efectivamente planea su escape, planea cómo salir del palacio y no se va a despedir de la esposa ni se va a despedir de su hijo. Y entonces habla con este chofer y ve la manera de cómo salir pues rápidamente de este palacio para poder dedicarse a investigar estos 4 misterios, estas 4 verdades y poder trascenderlas, ¿no? O poder convertirse en Ráula, y de hecho él los abandona, ¿no? Abandona sí, a la esposa y al... Precisamente abandona todo, la esposa, el hijo, el palacio, los papás, la riqueza y demás. Sí. Y entonces lo que comienza a pasar, según ahorita me corrigen, es que Gautama comienza a aprender, ¿no? De varios maestros. Entonces, no, que hay uno muy bueno que obviamente toma su cuenco. Hay uno que se la sabe. Toma su cuenco de mendigante, ¿no? Que era lo que usaban esos cuencos, que también es otro tema muy interesante de los códigos de multiverso. Consigue su cuenco con el cual va a pedir la comida para poder vivir. Se va por ahí y comienza a conocer a estos maestros, y entonces de repente, no, que este maestro es muy bueno para la concentración.
Y entonces Gautama se volvía su alumno y al poco rato ya le daba clases de la concentración y el maestro decía, ¿sabes qué? Yo ya no puedo enseñarte más, pues vete a buscar otro maestro. Exacto. Y así se va con cada maestro y a cada uno lo va superando, ¿no? Claro. Hasta que llega el punto donde logra hacer realmente cosas extraordinarias, pero se topa con un grupo en particular, que tampoco recuerdo ahorita su nombre, pero es un grupo en particular de renunciantes o de ascetas que eran realmente extremos, ¿no? Extremistas, como diríamos en México, heavy metal, sí, ¿no? Los ermitaños, ¿no? Los ermitaños heavy metal. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues que son ermitaños, son renunciantes, pero pues realmente son como faquires, ¿no? O sea, el punto es lograr el dominio absoluto del dolor, ¿no? Y entonces no solamente se libraban del sufrimiento, sino que ellos se autoinfligían sufrimiento. Exacto. Para cada vez estar trabajando más con eso. Y entonces comienza a dejar de comer por días, comienzan a colgarse de la piel, comienzan con ganchos, ¿no? Con ganchos, a enterrarse, ¿te acuerdas? A enterrarse en la tierra y dejar que los cuervos les picaran la cara o que los animales les hicieran así. Se mataban de hambre, literal no comían. Nomás les faltaba agarrarse a trancazos para que no estuviera más bonito. No podían. Ya no podían, no había fuerza. Pero resulta que ahí está, y aquí hay una anécdota que no sé si ustedes se la sabían, pero a mí me gusta mucho, y es que en el momento donde está como la crisis, ¿no? Donde realmente ya está casi por morir, ¿no? Porque logra, como todos los maestros anteriores, logra hacer cosas más impresionantes de aguantar más que todos los demás, pero llega un momento en donde ya comienza a pensar que realmente no le está sirviendo de nada lograr hacer este tipo de sacrificios. Y entonces se dice que escucha a lo lejos un instrumento de cuerda, una especie como de, vamos a llamarle guitarra, ¿no? Nosotros, pero pues no era una guitarra, era un instrumento de cuerda, podría haber sido una sitar, podría haber sido un tambora, un coto o alguna de exacto, esas cosas. Un ukulele, un charango. Entonces escucha este instrumento de cuerda y en ese momento viene una gran revelación y Gautama se da cuenta y dice, claro, si la cuerda está muy floja, no va a sonar. Y si la cuerda está muy apretada, se va a reventar. Entonces, la clave debe ser en el camino del medio, el camino medio. Entonces, no debo de estar en los extremos como lo estoy haciendo, matándome de hambre, ni tampoco debo de vivir en el palacio donde vivía y disfrutando de la vida. Tiene que haber un punto medio, un punto intermedio, un equilibrio. Y a través de ese equilibrio podré encontrar la liberación de estas 4 cosas que me tienen todavía sosegado, ¿no? Sí, claro, de hecho el budismo zen está basado en esa visión completamente, ¿no? Exacto. En el camino del medio, de los dos extremos, ni inclinarse demasiado a lo negativo o inclinarse demasiado a lo positivo. Y de ahí, para no hacerles el cuento tan largo, es cuando pues decide, ¿no? ¿Saben qué? Me voy a ir a un árbol debajo de una higuera en India, en un lugar. ¿Qué pasó? Sí. Es que también hay otra cosa que cuentan que también le sucedió, que es que estaba pues en esto de no comer absolutamente nada y estaba muy muy delgado y pálido. Entonces una jovencita se le acercó y le ofreció comida. Ella decía que lo que había visto en él es que pensaba que era un fantasma y que le había cumplido un deseo esta niña por lo mal que se veía. Entonces le ofrece la comida y Buda, Gautama acepta la comida, y la gente que está a su alrededor, los ascetas, le empiezan a decir que por qué lo hace si es una asceta. Y no puede aceptar puede aceptar absolutamente eso. Y parece que esa experiencia también lo marca para dejar ya el grupo, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas era que en ese grupo de extremistas, como mencionas, Master Iván, originalmente se aceptaban solamente veteranos, es decir, gente ya más grande, o sea, de los 45 para arriba, 50, 60. Extremos. Él era uno de los muy pocos jóvenes que llegaron a aceptar en esas corrientes, y eso fue porque también pues lo vieron, habían visto que también era marcado, tenía las marcas que lo pronosticaban como un futuro iluminado. Pero ahí es también cuando cuando Gautama se da cuenta de que estos ascetas o esta corriente del ascetismo estaban ya demasiado inclinados o demasiado clavados con ese sufrimiento, ya no salían de ahí, o sea, ya no encontraban por ningún motivo ninguna iluminación, no encontraban nada más que puro sufrimiento y puras austeridades, y ya se habían ido al otro extremo, ¿no? Sí, claro, que fue lo que lo hace decidir ya salirse de ese grupo en particular. Ahora, cuenta la leyenda, cuenta la historia, cuenta el mito, que en realidad Gautama
pues así como con los maestros anteriores que superaba a cada uno, llegó un punto también con estos ascetas que podía aguantar mucho más que ellos. Pero para que nos demos una idea y empezar a hablar un poquito acerca de estos fenómenos extraordinarios, para ese punto Gautama ya era capaz de realizar cosas extraordinarias e imposibles, como caminar sobre el agua, podía también hablar con la mente a otras personas, podía realizar toda clase de portentos que... Era extraordinario para las matemáticas. Exacto. También. Y pues ya era realmente un ser que podía pues hacer su escuela, hacer su camino y dedicarse a hacerse rico vendiendo técnicas de meditación, ¿no? Y estas cosas. Y realmente ya tenía un poder muy fuerte sobre el mundo, pero él todavía sentía que estaba atado a las reencarnaciones y que iba a tener que sufrir forzosamente la vejez, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Sí, lo que es la rueda del samsara, ¿no? Exacto. El ciclo de nacimiento, muerte, nacimiento, muerte. Y entonces Gautama lo que hace es que se va a Bodh Gaya, un lugar en India que en la actualidad sigue siendo un lugar muy sagrado, y se pone debajo de un árbol de Bodhi, ¿no? O le llaman, bueno, el chiste es que llega ahí a ese árbol y se pone entonces a meditar, pero con la consigna de no parar, no dejar de meditar, no levantarse de ese lugar hasta alcanzar la solución, ¿no? Que en este caso él no sabía, vamos a suponer que no sabía, que iba a alcanzar la iluminación absoluta. Entonces se va a este árbol, se queda todos esos, se dice que fueron 40 días, 49. ¿no? 49 días que estuvo ahí en esta profunda meditación, y ahí vive todo un proceso que les recomendamos mucho que lean el libro de Edward Schur, ¿no? O Edward Schur, Los Grandes Iniciados, porque ahí explica muy bonito todo este proceso, donde realmente es tentado, al igual que lo fue Jesús el Maestro, fue tentado, ve todo el poder que puede lograr, cómo puede dominar al mundo, ve cómo puede tener al mundo a sus pies, también inclusive ve a su hijo y a su esposa cómo le están llorando, pasa por todas estas pruebas y es cuando logra la visión del Buda y rompe por completo con el hinduismo, cuando ve que los dioses y los seres que encarnan en planos más elevados, que esa es la meta del hinduismo, en realidad siguen atrapados a la rueda del samsara y que van a volver a regresar una y otra vez y que no hay fin. Y es entonces cuando es tentado por Mara, que sería como el equivalente al diablo, por decirlo de alguna manera, que para muchos es pues realmente la visión oscura del mismo Gautama, ¿no? Que le muestra todo el poder que puede tener. Y inclusive se dice, bueno, es que esa es la parte más importante, más compleja de la historia, porque se dice que hasta los mismos dioses llegaron a tentarlo, el mismo Vishnu, el mismo Brahma, el mismo Shiva. O sea, todos llegaron a echarle montón para que él no lograra la iluminación. Al final logra la iluminación, logra salir del samsara, su conciencia logra salir de todo este pues laberinto y de toda esta trampa que es la reencarnación, y los dioses, esa es la parte ya más locochona, los dioses inclusive le otorgan poderes y le otorgan también protectores y le otorgan guardianes, y es así como el budismo absorbe muchos elementos del hinduismo, porque supuestamente estos dioses hindús le dan estos poderes y estas cosas a Gautama. Y de ahí pues ya Gautama comienza a dar sus discursos, es el famoso discurso de la montaña, ¿no? Que es muy parecido al discurso de Jesús, el maestro también, ¿no? De hecho, lo que dicen también de ahí de lo del árbol de la higuera, donde se sienta, sí. Ahí decide que se va a quedar quietecito, sí, hasta que pasen todas las amenazas de todas las entidades que lo estaban, sí, orillando a desistir de su intento, ¿no? Exacto. Sí, ya nada más como dato cultural, se dice que tenía 35 años cuando logra estar ahí en el árbol y logra la iluminación. Pero también algo que estaba viendo es que cuenta, ¿no? Que en esos procesos de meditación y todo, en una de las vigilias lo primero que aprendió fue ver sus vidas pasadas. Claro. ¿No? En otra de sus vigilias lo que aprende es a ver, déjenme acuerdo porque ya se me anda yendo. Es que eso sí es ya me acordé. Utilizar la glándula pineal. Claro. Utilizar la glándula pineal, y en una de las terceras vigilias él aprende cómo funcionan, se dice así, los 10,000 mundos. Claro. Y después de que conoce cómo funcionan los 10,000 mundos es cuando ya viene el proceso de la iluminación, más todo lo que tú platicabas, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar. Entonces realmente pues sí fue algo muy profundo, un trabajo profundo de limpieza total, ¿no? Y de pasar, yo creo que varias noches oscuras del alma por ahí, de las que sí platicábamos en otro video, ¿no? Él llega inclusive, bueno, ya en lo posterior, tras haber pasado estos diferentes eventos,
llega a desarrollar esta doctrina, ¿no? Que posteriormente se conoce como el budismo, que está basada en su conocimiento y en la observación de cómo funcionan los fenómenos del universo, entre ellos esto que decías Iván, del nacimiento, la muerte, la vejez, la enfermedad, y cómo poderse librar de esta constante e infinita, como también se le llama, rueda de la vida, ¿no? Uh-huh. Y de aquí es donde él comienza a dar sus pláticas. Viene el Sermón de la Montaña, que es muy parecido al de Jesús el Maestro, y empiezan, obviamente como todo gran maestro, pues él no escribe nada, todo es lo que los alumnos, los discípulos van escuchando, y como con todos los grandes maestros, pues se comienza a hacer lo que diríamos en México, un rock and roll, porque pues cada uno entiende lo que entendió, y entonces unos se van hacia Japón, otros se van hacia China, otros se quedan en India, otros se van para Indonesia, otros jalan hasta el Tíbet, y entonces surgen las diferentes corrientes del budismo. Y ya para adentrarnos en eso, sí les vamos a tener que decir que tendríamos que hacer ya lo que es el budismo, segunda parte, para poderles explicar qué es el vehículo pequeño, qué es el gran vehículo, qué es el budismo zen, y todas estas diferentes, el sendero óctuple, y todas las variantes del budismo, porque a pesar de que sea un budismo, existen muchas formas del budismo, ¿no? Es muy diferente el budismo zen al budismo tibetano, al budismo tailandés, al budismo japonés. O sea, el japonés, el zen es el mismo, pero existen todas estas variaciones, ¿no? Sí. Incluyendo también que muchas personas hasta la fecha siguen pensando que Buda es un dios. Ah, sí. Que como él mismo es un dios, sí. Y aunque él sí alcanzó el estado de iluminación, el estado de la budeidad como se entiende, hay que entender que no es un dios como tal, sino que es un ser humano que a través de esta purificación, a través de este camino y de esta elección personal, encontró la divinidad y encontró lo que se llama el nirvana, que traducido a un lenguaje común significaría la extensión. Claro. ¿No? Nirvana, eso es lo que significa, extensión. O es como la gran muerte, ¿no? Porque sí, también es el fin de todo, o sea, ya es la no reencarnación, Así es, la liberación de la rueda de la vida. Exacto. Y nacimiento y muerte. Y dejarlos picados con la segunda parte, porque también explicarles qué es esto de los budas anteriores, porque en realidad pues él ya era un iluminado que había nacido iluminado, pero que tuvo que pasar todo este proceso para alcanzarlo de nuevo. Tuvo una misión en particular, podemos platicarles quién fue su maestro, y híjole, aquí ya se empieza a poner bien interesante, y ya es realmente él muere a los 80 años, ¿no? Abandona su cuerpo. Bueno, sí, abandona su cuerpo a los 80 años. Se dice que porque estaba su comida envenenada, o que estaba en mal estado, ¿no? Que estaba como podrida o algo así. Sin embargo, acuérdate que muere en la posición de león, que es una posición que se utiliza mucho para meditar y para inclusive salir en astral. Imagínate, para lograr... Ya estaba preparado. Exacto, que tu conciencia salga de tu vehículo físico, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente no muere, o sea, su cuerpo físico se queda, pero él pues realmente sale a viajar por el universo, ¿no? Y hacer el trabajo que tiene que hacer un Buda. Claro. Y de mi parte, pues ya llegamos al finale de esta primera transmisión. De mi parte, pues agradecerles mucho por estar aquí. Esperamos que logremos nuestro cometido, que es inspirarlos, que cada uno de nosotros piense por sí mismo, que tenga sus dudas, investigue, y que pues hayamos activado esa curiosidad innata en el ser humano por lo misterioso, por lo milagroso, diría Penderecki Uspensky, y pues que les haya servido y gustado mucho este capítulo de los códigos del multiverso. De mi parte, pues nada más agradecerles y decirles que lo que a mí me llamó mucho la atención del budismo fue que pues yo estaba acostumbrado mucho a la religión católica. Uh-huh. Entonces de repente conocer algo que puede ser tomado por algunas personas como religión, pero que también puede ser tomado como filosofía, fue algo que sí me impactó, ¿no? Claro. Fue la primera vez que escuché algo así, escuchar a alguien que podía decir soy católico de religión, pero mi filosofía es budista, uh-huh, ¿no? Que podía tomar como esas dos herramientas, fue algo que sí me cambió, y creo que pues es muy bonita la filosofía, y creo que es bien importante entender mucho de los conceptos que nos dejó Buda, ¿no? Nos dejó como conocimiento, y que tienen que ver con muchas cosas que cuando las escuchemos nos vamos a dar cuenta que los manejan muchos autores actuales. Así es. Pero que Buda ya los manejaba desde 500 antes de Cristo, ¿no? Exacto. Que tienen unas verdades muy, muy profundas, ¿no? Aplausos. ¿Quién es usted? Yo soy Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis.
Y también se despide de ustedes Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. También a mí, en algún momento habiendo nacido en cuna católica, también en algún momento a mí lo que me llamó tanto del budismo fue la visión acerca de uno mismo, ¿no? La visión amorosa, la visión de el camino que tiene, que sí, efectivamente atravesamos un sufrimiento, pero que no necesariamente tenemos que quedarnos sufriendo o siendo castigados por nosotros mismos o castigar a otras personas para comprender quiénes somos en la vida, nuestra posición aquí, lo que podemos hacer para otras personas, y que también estas visiones nos pueden servir en cualquier circunstancia en la vida, desde los días más triviales o lo que consideramos trivial hasta las situaciones más complicadas. Estas visiones del budismo o estas filosofías siempre tienen enseñanzas muy valiosas, y eso es lo que creo que para mí en lo personal siempre me ha resonado mucho de esta ideología, ¿no? Así es. Aplausos. Cuídense mucho, que viva el amor. Que vive el amor, si ahí se ven en el espejo de la realidad, y los queremos retear también mucho bastante. Sí, hoy no va a haber profecía, pero ya saben, suscríbanse. No, sí hay. Ah, es que no pero viene en el segundo capítulo. Espérenlo. La profecía de los códigos estén pendientes, está muy fuerte. Mientras tanto, suscríbanse para ver esta profecía de qué trata, ¿no? Mientras llega, se pueden suscribir, compartir el video, saberlo, para conocerlo, poner todos sus comentarios, la campanita, claro, porque si no, pues no van a saber se van a la perder profecía. de eso. Así que bueno, un abrazo muy grande, y ahí se ven en el espejo de la realidad. Chao. Que vive el amor. El amor.